hemos avanzado, las Cortes, Constitucional y Consejo de Estado, han avanzado en el tema y ahora creo que se acerca el momentum para que el Congreso también colabore, contribuya, imprima cómo es que va a quedar en acto constitucional, en acto legislativo, en la aplicación de esas normas tan importantes que hay que respetarlas y ver cómo las armonizamos con las nuestras en Colombia. Señor Procurador, frente a las eventuales investigaciones que se presenten o se pidan a senadores de la República, ¿cómo va a actuar usted? Porque usted es amigo de todos. Sí, existe un mecanismo sabio en el derecho colombiano que se llama el régimen de conflicto de intereses. Y ahí hay dos figuras que funcionan muy bien: los impedimentos y las recusaciones. El impedimento procede cuando uno considera que tiene íntima amistad o íntima enemistad declarada y reconocida. Las demás circunstancias no afectan el ejercicio de la función. Acordémonos que la Constitución le señala una característica fundamental al Ministerio Público y a la Procuraduría, y es autonomía e independencia. No hay ningún nexo funcional de subordinación ni de jerarquía entre quien elige y quien es elegido, sin importar su origen. De tal manera que el ejercicio va a ser cumplimiento de la norma constitucional y del procedimiento legal a quien quiera que sea, salvo aquella persona que resulte ser amigo íntimo del procurador o enemigo declarado públicamente del procurador, que no los tengo. Entonces, por ahí yo estoy tranquilo. Mi amigo, okay. Pero toda la vida... Procurador, déjeme ponerle un ejemplo. Señor, le llega dígame. Un parlamentario que hace un escándalo borracho en Cartagena frente a un hotel, pues por poner un ejemplo. Pongámosle un nombre cualquiera, Alex Flores, por ejemplo. No. Un ejemplo hipotético. Sí, hipotético. O le llega a un parlamentario que atropella a lo que sea, cualquiera falta de un parlamentario. El cuento es, como usted es amigo de todos los parlamentarios, como usted recibió el voto prácticamente de todo el Senado, ¿eso le crea a usted una inhabilidad, un impedimento? Desde el punto de vista, ninguno. Absolutamente. O sea, usted no se va a declarar ninguno. impedido para investigar a sus amigos parlamentarios. Por la amistad normal, cotidiana, coloquial, no existe motivo jurídico alguno para declarar impedimento. Pero si hay amistad íntima, ahí sí la norma establece que ya el juicio no va a ser el juicio imparcial. Entonces toca que recurrir al impedimento. Él estaba diciendo, yo tuve un amigo que quise mucho y lo sigo queriendo y respetando mucho, que fue Aurelio Ilegorrio Maza, quien fue que me formó en política. Pero él ya falleció en la época del COVID. Y después de eso no ha hecho ninguna amistad íntima ni muy cercana. Hay colegaje, hay camaradería, hay cordialidad, como en todo trabajo, como en toda empresa colectiva, que uno se los encuentra a diario y comparte un almuerzo, una copa de vino, una tarea, una plenaria. Pero eso no se convierte en amistad íntima y no impide al Procurador General de la Nación para ejercer el deber que tiene de disciplinar, entre otros, muchos, también a los congresistas. Procurador, tal y como están las cosas con estas preguntas, usted no tiene amistad íntima con ningún congresista, en consecuencia, no se declarará impedido nunca para investigar a un congresista. Habrá que mirar cada caso en particular, pero no creo que yo tenga un amigo íntimo dentro del Congreso, no. Okay, vale. Procurador, una última pregunta sobre amistades. Usted siendo o que fue alternado por el presidente Gustavo Petro, ya procurador electo, hay algunas personas que están poniendo en duda o pensando sobre su independencia frente a casos que tienen que ver puntualmente con gente que es cercana y del corazón del presidente Gustavo Petro, por mencionarle el ex canciller Álvaro Leiva, el hoy ministro de Salud Daniel Quintero, Alex Flores, que son procesos que están pendientes en la Procuraduría. A esas personas que están poniendo en duda su independencia y pensando en qué decisión podría usted tomar, ¿qué les tiene que decir? Que la esperen, que tengan un poquito de paciencia, porque no puedo, primero, ponerme a prejuzgar, porque yo ni siquiera me he posesionado como procurador. Ahora soy un desempleado más en Colombia. Ya no soy secretario general del Congreso porque me aceptaron la renuncia. El Fondo de Previsión del Congreso no ha sido capaz de decretarme mi pensión, que ya tengo los requisitos. Y la posesión de procurador será por allá en enero. De manera que ahora mi afán es ver cómo voy a garantizar los gastos de mi casa y pagarle las cuotas de la hipoteca a los bancos. El resto sería prejuzgar, no conozco ningún expediente, solo la información que los medios amablemente le proporcionan a los colombianos, de manera que le voy a rogar el favor que me evite incurrir pronto en alguna
expresión que pudiera ser Sí. tomada en contra para mi ejercicio. Cuando llegue el momento miraremos. Pero yo lo que sí puedo decir es que estoy seguro que los señores delegados o judiciales o la señora procuradora que está ejerciendo, y hay que respetarle el último mandato, que están haciendo bien su labor. Lo que pasa es que en Colombia una de las cosas que no funcionan bien es la demora en los resultados de los procesos, y eso es una cosa que hay que entrar a ver cómo agilizamos para que haya pronta justicia y no se demoren tanto los asuntos. Procurador, ¿usted cree que hay guerra? El presidente utiliza un anglicismo, el presidente dice lawfare, en el trino diciendo felicito al Hash, al procurador tal, vuelve a hablar de lawfare, traducción de lawfare, guerra jurídica. Usted, que es abogado, que ha estado ahí en el corazón del legislativo, ¿usted cree que hay guerra jurídica contra el presidente? Yo Traducción, segunda traducción, este es golpe blando, Golpe ¿no? blando. Sí, no, mire, yo le voy a pedir un favor porque primero pues soy un particular más. Ustedes por lo menos tienen un vínculo laboral que yo no tengo. El presidente tiene entera libertad de expresar sus opiniones y de hacer reclamos en la forma más amable, más comedida posible. El procurador cuando ejerza se pronunciará sobre eso. Por ahora yo les pido el favor que me dejen abstenerme porque considero que en nada contribuye ponerme yo a hacer el seguimiento de lo que diga el presidente Petro cuando apenas estoy terminando de quitarme la ronquera que me dejó anoche, el frío que me cogió cuando salí de una pequeña recepción que me hicieron mis compañeros de trabajo, que no eran los congresistas, sino mis compañeros de oficina. ¿Esto fue la rumba con Poncho Zuleta anoche? Sí, señor, afortunadamente con Poncho y con Emiliano somos amigos desde que yo crecí, allá en San Juan del Cesar, en la provincia de Padilla, llamamos eso ya. Usted sabe que esa es la cuna del vallenato. Y El vallenato nació en La Guajira, en Machobayo. por Entonces, el tono de su voz veo que fue rumba buena y hasta tarde. No, esta quedó del discurso, fueron 2 en media hora y estaba en un ambiente tibio y salí, estaba lloviendo y yo tengo un problema de alergias al frío. Procurador, en la parranda vallenata de anoche, ¿había congresistas? Sí, claro, pero no era una parranda, era una presentación artística. La parranda es otra cosa, usted sabe. La parranda Necesita es... estar debajo del palo mango. Procurador, eso sí es parranda. si fue con los hermanos Rumba. Zuleta, no, si fue con los hermanos Zuleta. Bueno, rumba sí, rumba. No, parranda. Es parranda vallenata. ¿Y Mire, le voy a decir quiénes de los congresistas lo acompañaron anoche para tener una idea? Yo para recorrer todo ese recinto, para ir saludando pues la gente que amablemente estaban allí. Recuerdo a Lidio García, que también es un excelente cantante de música vallenata y una figura muy acogida en el mundo del vallenato. Estaba Pedro Flores, estaba ¿quién más así? Es que estaba un poco como aturdido cuando llegué, pero sí habían congresistas de diferentes bancadas, de diferentes partidos. Carlos Meisel, que también es un excelente intérprete de la canción vallenata, fue allí. Pues que figúrese usted, Poncho Zuleta, que es lo máximo que hay en el mundo del vallenato en canto. Le voy a contar que me hicieron el favor de Ivo Díaz, que es la gran revelación leyenda, de la sí. voz. Imagínense, hijo de Leandro Díaz. Hijo de Leandro Díaz. Estuvo Rafa Manjarres, que además es mi hermano de crianza, en San Juan del Cesar. Rafa se crió en San Juan, estudiamos en el mismo colegio, íbamos por las mismas calles, compartíamos las mismas serenatas. Entonces yo sí me sentí muy halagado, muy contento de que además me hicieran ese pequeño homenaje con la música que a mí me mueve, que es la música vallenata, No, pequeño, que es procurador, donde yo me formé. le creo todo lo que usted me ha dicho, menos que este homenaje con Ivo y con los Zuleta y con Manjarres. Es una nómina grande. Esto no es pequeño homenaje. Yo digo que pequeño porque No. vamos a hacer unos más grandes allá en provincia, y lo vamos a invitar. ¿En qué Eso es lo que apartamento? sí fue muy cálido. ¿Esto fue en su casa? No, eso fue que nos invitaron, a los que organizaron unas instalaciones del Club de Suboficiales de Policía. No, que es ahí mucho más barato. Le metieron club de suboficiales de la policía con todas estas leyendas del vallenato. Bueno, procurador, muy bien. Sí. Mire, señor. No, pues que quiero antes de despedirlo, quiero hacerle una pregunta al doctor El Hash, porque él menciona, pues obviamente esto es casuística, pero al final esto tiene un trasfondo. Estaba Carlos Meisel del Centro Democrático en la rumba de anoche, pero el Centro Democrático votó por usted, como votó el Partido Conservador,
como votó el Partido Liberal, que en teoría son, bueno, y Cambio Radical en su mayoría, son o partidos opositores o partidos independientes del gobierno. Y en los discursos de ayer, doctor El Haj, tanto usted como el ministro Cristo, luego de la sesión, insistieron en que su elección era la demostración de que se lograban construir consensos. ¿Usted es el testigo, su elección es el testimonio o el punto de partida de un acuerdo político nacional entre el presidente Petro y sectores que han estado distantes? ¿Eso implicaría, por ejemplo, que sectores que hoy son independientes o opositores podrían apoyar iniciativas del gobierno en el Congreso? En esa decisión habría que dejársela a la dirigencia y a las bancadas. Lo que yo sí puedo decir es que siento que hay un deseo de buscar puntos de encuentro, puntos de armonía, dialogar para poder entendernos. Y esa es la interpretación que le hemos dado a la postulación que de mí tuvo a bien hacer el señor presidente de la República. Alguien que sea de la entraña del Congreso, que los conozca a todos, que todos los conozcan a él, y en quien tengan confianza y con quien tengan interlocución permanente y franca. Eso facilitará el diálogo y seguramente del diálogo podrán salir, no sé cuáles, no juguemos a la adivinanza, decisiones futuras. Lo que yo sí tengo un compromiso con Colombia de propiciar esa buena relación que debe haber en las instituciones para que la institucionalidad colombiana recobre el rumbo que ha venido perdiendo en las últimas décadas. Es el nuevo procurador de Colombia, Gregorio El Haj. Un poquito de Fusagasugá en su sangre, un poquito del Cauca, pero especialmente mucho de la Guajira. Doctor El Haj. Guajira, provinciano, vallenatero. Allá lo quiero invitar en diciembre para que me acompañen al festival de compositores de música vallenata, que es la característica de San Juan del Cesar. Allí han nacido los más grandes insignes compositores de letra y de música vallenata. En Villanueva es la interpretación del acordeón y en Valledupar es el integral de todo lo que compone el vallenato, sin mérito de las otras manifestaciones culturales, folclóricas y musicales tan diversas y tan bellas que hay en Colombia, en la parte andina, en el Pacífico, en la parte de los llanos. Todos colombianos somos diversos, pero somos uno solo al final. Vale, es un procurador con énfasis en el vallenato. Procurador El Haj, gracias por acompañarnos esta mañana. Le deseo una gran gestión y un feliz día, señor procurador. Bueno, Néstor, allí estaré listo para cuando ustedes requieran, y tienen aquí un amigo y un funcionario con idea de acertar en lo que haga. Se lo agradezco. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis. Lo acaba de escuchar. Porque nace políticamente del Senado, votan por él la inmensa mayoría, el 90 y pico % de los votos de los congresistas, a quienes simultáneamente va a tener que vigilar. El procurador El Haj acaba de notificarle al país, Felipe, no tiene amistad íntima con ningún congresista, razón por la cual no se va a declarar impedido en ningún caso que tenga que ver con congresistas. Yo creo que va a tener dificultades el nuevo procurador frente a las investigaciones a los congresistas, Néstor, porque a pesar de que él diga que no es amigo íntimo, pues le van a llover una cantidad de recusaciones. Pero Felipe, el tema de fondo se la va a pasar es defendiéndose. El tema de fondo es la independencia del procurador. Pues ojalá uno quisiera pensar, y no tendría yo por qué pensar lo contrario, porque no lo conozco, no, es la primera vez realmente que lo oigo, que no vaya a ser independiente, pero las recusaciones se la va a pasar 4 años defendiéndose de las recusaciones que hagan Felipe, los ciudadanos. No solo investiga congresistas. Sí, en realidad esa es una historia repetida de la Procuraduría, ¿no? Realmente. Una historia repetida de la Procuraduría, porque, pues sí, frente a los congresistas seguramente le van a estar permanentemente planteando recusaciones por eventual amistad íntima, y habrá que ver cómo se resuelve. Está, entre otras cosas, la discusión de si la Procuraduría los puede investigar mientras están en ejercicio del cargo, porque está esa discusión que plantea Ricardo y que le gusta tanto a Ricardo de la convencionalidad y del artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Pero digo que es una cosa permanente de la Procuraduría,
porque estas mismas preguntas se las hacían, por ejemplo, a la doctora Margarita Cabello hace 4 años, cuando salía del gobierno, que es realmente a quien tiene que investigar como en forma natural y sustancial. Y ella pues acababa de ser miembro del gabinete del gobierno al que tenía que investigar. Y también, pues seguramente le plantearon recusaciones y ella pues nunca aceptó una recusación ni nunca se declaró impedida. Ahí está el caso de la doctora Karen Abudinem, con quien no solamente Héctor, estuvo en el gobierno, sino que además tiene amistad personal. Hay una diferencia. Margarita Cabello había sido presidenta de la Corte Suprema de Justicia. El Hash ministra de Justicia de Duque, digamos, es el caso más evidente de no independencia. El Hash viene de ser secretario general. Tiene un enorme desafío para demostrar a la doctora Margarita Cabello por lo que ha hecho, no por lo que no ha hecho. Jurista, ¿no? Pero lo que sí es cierto, y no estamos hablando, ya la doctora Margarita Cabello sale en 3 meses. Hablemos del doctor El Hash. ¿Por qué tenemos que hablar de la procuradora? Lo que sí es cierto es que Gregorio El Hash será por la obsesión. Al menos 10 veces más independiente que Margarita Cabello. Digamos, a los que se preocupan, a los que se preocupan, ¿qué va a hacer frente a los investigados que han llegado ya por elección popular? Esos son los temas de fondo que hay que hablar. A los que se preocupan si Gregorio El Hash va a ser independiente, podemos decirles con tranquilidad que va a ser al menos 10 veces más independiente que Margarita Cabello, que como lo recordaba Héctor, era ministra de el presidente Iván Duque y estaba llamada a investigar a sus ex colegas, y fue presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Y también, claro, y tuvo una larga carrera en el Estado como la ha tenido Gregorio El Hash, pero la gran pregunta tuvo una larga carrera. Se vuelve automáticamente dependiente, es que fíjese la paradoja, subalterno. Déjeme decirle solo una cosa. Fíjese la paradoja, Felipe. Llevan de ministra de Justicia a una señora que fue presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Nada más ni nada más. A quienes sus colegas en la Corte, ¿sabe cómo le decían? La dama de hierro. Y entonces, la gradúan ahora. Era ficha del uribismo y de Duque. Me parece a mí un poquito más de respeto la doctora Margarita Cabello. Pero los escucho, Luis Ernesto. Decir la verdad no es un irrespeto, Néstor. Puede que a algunos les incomode la verdad, pero sigue siendo respetuosa. Mire, la gran pregunta es, por haber sido ternado por Gustavo Petro, Gregorio El Hash es un subalterno y va a hacerle caso y va a ser un procurador de bolsillo de Gustavo Petro. Y la respuesta es relativamente fácil y la dejó ver ayer el doctor El Hash en su discurso. Él se sorprendió cuando lo ternaron. Recuerden que él estuvo haciendo su proceso en el Consejo de Estado para ser ternado. Del Consejo de Estado resulta ternado Luis Felipe Henao. Y entonces... Perdón, en la Corte Suprema, en la Corte Suprema no resulta ternado él, a pesar de que hace su esfuerzo, y uno se pregunta ¿por qué Gregorio El Hash va a buscar ser ternado por una de las cortes en vez de ser ternado directamente por el presidente porque es íntimo del presidente, si es de bolsillo? Porque quería ser procurador. Claro, no le salió por la Corte Suprema, entonces al día siguiente se fue a la casa de Nariño. Yo creo que eso no. No, porque quería ser procurador. Esa es la molestia de la donde Corte tenía Suprema más posibilidades. Hoy, Luis Ernesto, de eso no hablamos con el doctor El Hash, pero la Corte Suprema está supremamente molesta, al menos una parte de la Corte, con el doctor El Hash, porque usted no puede ponerse una camiseta hoy y quitársela para ponerse del contrario al día siguiente. Pero es que la camiseta era ser procurador. De la Corte Suprema, usted defiende unos postulados distintos a los que defiende siendo alternado del presidente de la República. Eso es claro y evidente. ¿Pero por qué? Esa sí es una tesis muy novedosa, Ricardo. ¿Por qué? Porque si el señor va a ser procurador... Porque, por ejemplo, el presidente quiere acabar la Procuraduría. ¿Cuáles son las tesis que dependen? Entonces, Luis Ernesto, tiene otro jefe según tu teoría. Por ejemplo, el presidente quiere acabar la Procuraduría. La Corte Suprema quiere mantener la Procuraduría. Los postulados son distintos y es evidente. No hay que hacer mucho esfuerzo para saber que la Corte Suprema quería un procurador, un tipo de procuraduría diametralmente opuesta a la que quiere el presidente de la República. Ese es el tema de fondo. Pero además... Y ahí entonces la teoría, permíteme, la teoría entonces es que si lo terna la Corte Suprema, entonces el empleado del procurador es la Corte Suprema. Si lo terna el presidente, el empleado y el jefe es el presidente. Y eso yo creo que es, yo creo que eso es simplificar la realidad mucho, querido Ricardo. No es cierto que tienen expectativas diferentes el presidente, ambas legítimas. Una mirada de la Procuraduría diferente al presidente al de la Corte Suprema de Justicia. Son expectativas distintas. Distintas y opuestas.
Claro, pero entonces volvamos al argumento de si el señor procurador electo es de bolsillo de Petro. Y insisto, si fuera de bolsillo de Petro, pues hubiera sido parte del gabinete o hubieran ternado, porque eso lo ha hecho ya el presidente, hubiera ternado a un subalterno, como lo hizo, por ejemplo, a la Corte Constitucional con su secretario jurídico. En este caso, el presidente termina ternando el hash porque es el único candidato con el que puede ganar, y la única razón por la cual es el único candidato con el que podía ganar Gustavo Petro es porque, como nos lo acaba de contar el doctor El Hash, quienes votaron por él, quienes confían en él, son los que no quieren a Petro. Los senadores del Centro Democrático, los senadores de Cambio Radical, los senadores personas. Claro, confían entonces, en el claro, 95 y ¿sabe quiénes que votaron por él? ¿Sabes, María Consuelo, sabes quiénes votaron bien incómodos? Votaron todos los partidos. De todos los partidos. La verdad es que por el hash votaron todos los partidos. Claro, 95 personas, y eso implica un acuerdo, y los acuerdos implican ceder en unas cosas y ganar en otras. Entonces, la gran ventaja, entre comillas, de la elección contundente del nuevo procurador es precisamente el respaldo prácticamente unánime que tiene en el Senado de la República, pero eso implica haber cedido en unas cosas, eso es evidente. De otra parte, creo que las respuestas que nos dio el nuevo procurador, el procurador electo, denotan que estudió los temas. Yo quedé satisfecha con las preguntas de la primera parte de la entrevista. Creo que estudió los temas, creo que jurídicamente hay una preparación para ejercer el cargo, y creo también que, como dijo él, hay que esperar primero a ver de quién se rodea. De acuerdo. De quién se rodea. Y segundo, cuáles son los fallos y cuál es su comportamiento como procurador. Creo que hay que tener buena fe, pero de que hubo acuerdos y que hubo transacción para tener 95 votos en el Senado, eso es evidente. Si no, no se hubieran obtenido. María Consuelo, el candidato del presidente era Jorge Fernando Perdomo. Y a última hora, una jugada política de Juan Fernando Cristo, Alexander López y otros llevaron a que el presidente cambiara de decisión sobre la marcha. Pero las jugadas políticas es un hecho político. Solamente para coadyuvar el argumento de María Consuelo de que aquí evidentemente hay unas movidas políticas. Opiniones acaban de escuchar ustedes al nuevo procurador. La elección del procurador en este momento político de Colombia, por supuesto, tiene un alto simbolismo. La cuenta Blue Radio, si usted quiere opinar, ya voy, Aurelio, mi cuenta Néstor Morales C. Los invito, para quienes están en el canal de YouTube, a opinar sobre quién gana, sobre quién pierde, sobre qué significa el nombre de Gregorio El Hash en la Procuraduría. Aurelio. Sí, yo creo que el doctor El Hash no es un procurador de bolsillo, es un procurador de muchos bolsillos. Hombre, esto no nos engañemos más. Pero ¿por qué nos vamos a engañar aquí, a echarnos cuentos como que si Colombia hubiera empezado hace 2 días? Hombre, estos son los procuradores que elige la clase política, y en este caso también el presidente politiquero, para tener presupuesto, fallos, puestos, contratos, etcétera, etcétera. Esta es la historia de siempre. Aurelio, o sea, ¿en qué cambió la historia? ¿En qué cambió la historia? Es un poquito mal pensado. Dígame qué es lo nuevo. También. A ver, déjeme decirle respetuosamente. No. Es un poquito mal pensado decir que aquí los congresistas se hicieron a un procurador de bolsillo y que, él va a vender decisiones. Usted sabe que en el Congreso existe el dicho de que uno no puede tener carencia de procurador, que uno tiene que tener presencia en Procuraduría. Eso hable con los congresistas, y eso es un dicho que está en Colombia desde hace rato. Mire, aquí no pasó nada nuevo. Mejor dicho, se lo voy a resumir, aquí tampoco hubo cambio. O sea, Petro es un gobierno que cada vez muestra que no hay ningún cambio, y aquí tampoco lo hubo. Bueno, así el señor El Hash era muy hábil para responder tres o cuatro preguntas Aurelio, de menudencias. Sí, porque es que eso es un puesto de politiqueros y punto, y se acabó. Por una razón elemental y afortunada. Dice Aurelio que no hubo cambio. Yo digo que por fortuna no, porque el presidente Petro no tiene mayoría en el Senado. Eso es una maravilla para el sistema democrático, porque obliga, como lo explicó magistralmente María Consuelo, pues a hacer acuerdos, y que es a lo que le pedimos al presidente Petro, que es a lo que le pedimos al presidente Petro todos los días, que haga acuerdos, que si el presidente Petro, por ejemplo, lleva 30 años, Néstor, que si el presidente
que si el presidente Petro lleva 30 años, por ejemplo, diciendo que las EPS son un desastre, le pedimos todos los días que por favor ceda, que concedan esa idea, que renuncie a la idea de acabar con las EPS, porque las EPS le han prestado un servicio al sistema de salud. Entonces le pedimos todos los días que haga acuerdos, y el día que los hace le decimos que qué desastre, que qué horror. Mire usted, Néstor, déjeme decir lo siguiente. No, es que no sabemos. Déjeme decir lo siguiente. ¿Cuál es el acuerdo? Dígame cuál es el acuerdo. El acuerdo no es ideológico, sobre un argumento, sobre un principio. El acuerdo es elegir a una persona. Por eso. El acuerdo es el acuerdo. Déjeme contestarle la pregunta, Néstor. El acuerdo es elegir a una persona que tiene dos características. La primera es que no es del grupo político del presidente Petro. La segunda es que no comparte ideológicamente las ideas del presidente Petro, ni siquiera en el tema de la Procuraduría, porque mire usted que la entrevista que acaba de hacer Gregorio El Hach acá, le preguntó Ricardo por ese tema del cumplimiento de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y pues básicamente lo que dijo el doctor El Hach era que él no estaba de acuerdo con el presidente Petro en la idea radical del presidente de que la Procuraduría no tiene competencia para elegirlos. Dijo, la decisión de la Corte Interamericana fue en un caso particular y concreto, pero todo eso ha evolucionado. La Corte Constitucional ha tomado unas decisiones y tenemos que buscar una fórmula. Eso es muy distinto a lo que ha dicho el presidente Petro. En eso consiste el acuerdo y yo lo celebro. Muy bien, o sea, ¿usted cree que el gobierno sacrificó la bandera del presidente Petro y que no va a haber cambios en la Procuraduría? Se la valgo, pero quiero verlo. 7 de la mañana, 26 minutos. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Tal como se esperaba, Gregorio El Hach barrió en la elección a Procurador General de la Nación en la plenaria del Senado de la República. El ternado por el presidente Petro se impuso con 95 votos contra 3 que obtuvo el exministro Luis Felipe Henao, ternado por el Consejo de Estado, y 2 votos que obtuvo Germán Barón Cotrino, ternado por la Corte Suprema de Justicia. La sesión, que duró cerca de 4 horas, se demoró por cuenta de la presentación de impedimentos por parte de la gran mayoría de senadores, aludiendo a causales como estar ellos o sus familiares incursos en investigaciones por el Ministerio Público. Al final, ninguno de esos impedimentos fue aceptado. En las presentaciones de los ternados, el candidato Luis Felipe Henao lanzó pullas a la política de paz total y señaló que su propuesta era atender la crisis humanitaria desde la Procuraduría. Por su parte, el ternado Germán Barón dejó claro que era necesario garantizar la independencia del ente de control disciplinario. Sin embargo, ninguna de esas propuestas logró cambiar la tendencia y el Hach los venció. En su discurso de celebración, el ahora procurador electo agradeció al primer mandatario y su visión política, que lo postuló como un gesto de diálogo y búsqueda de acuerdos. Llega por fin una buena noticia en materia de tarifas de luz. Bálsamo para los usuarios de la intervenida empresa Aire en 3 departamentos de la costa Caribe: Guajira, Atlántico y Magdalena, cuyas tarifas bajarán en un 20.23%, según confirmó ayer el superintendente de servicios domiciliarios. Ello gracias a la supresión del cobro de la opción tarifaria, deuda pendiente que arrastran desde la pandemia los usuarios de los estratos 1, 2 y 3, a quienes se les fió la luz durante muchísimos meses, desde 2020 y hasta abril de 2022, tiempo durante el cual se les cobró un valor inferior en la tarifa de energía respecto a los costos reales del sistema. Almuerzo que no fue gratis y ayuda que acumuló una gran deuda por cobrar de 4,5 billones que deben los usuarios a las comercializadoras en todo el país por esa ayudita durante la pandemia, de los cuales la mitad está en la costa Caribe, donde esa deuda millonaria se sumó también al aumento en los precios en la bolsa de energía y a los robos de luz, que en la costa Caribe son 5 veces más que en el resto del país.
Los carrotanques de Olmedo López tendrán una segunda oportunidad. A estas alturas, después de 6 meses, que es el tiempo que llevan varados en el batallón Matamoros en la Alta Guajira, la Unidad de Gestión del Riesgo y Fasecolda, que es el gremio de las empresas aseguradoras, parecen haber llegado a un punto o principio de acuerdo. El acuerdo sería sobre si son o no asegurables los carrotanques que están deteriorándose producto de estar al sol, al agua y al sal en la base militar. La conclusión es que sí son asegurables, pero siempre y cuando no operen en el departamento. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 30 minutos. Ayer conversé con 2 amigos sobre la situación del Medio Oriente. Uno de ellos es judío y vive en Tel Aviv, mientras que el otro es árabe musulmán y reside en Jerusalén. Ambos, desde sus perspectivas, me expresaban lo complejo que es la situación que están atravesando. Si bien ambos son pacifistas, me hablaban de cómo se entrelazan causas raciales, religiosas, políticas e incluso comerciales en este conflicto que parece no tener solución. Me impresionó escucharlos compartiendo una preocupación, su bienestar y el de sus familias, enfrentando una situación que los sobrepasa. Las razones que ambos esgrimían mostraban cómo la verdad no es propiedad absoluta de nadie y cómo la realidad va más allá de un juego de suma cero. Contrastaban eso, que viví con ellos, con los comentarios que leo en redes, donde muchas personas de forma simplista se alinean a uno de los bandos sin entender realmente qué es lo que está en juego. Es la reducción de la vida a posiciones extremas y maniqueas, como si se tratara de un partido de fútbol en que los hinchas van por un equipo u por otro. Edgar Morin, filósofo y sociólogo francés, sostiene que esta simplificación es consecuencia de 3 factores. 1, la reducción. La simplificación excesiva convierte la complejidad en meros clichés. 2, la pérdida del contexto. La simplificación ignora el contexto y las interconexiones. Y 3, la distorsión. La simplificación distorsiona la realidad y oculta aspectos que son importantes. ¿En qué termina esto? Termina en actitudes muy concretas como el dogmatismo. La simplificación conduce a posturas rígidas y dogmáticas, al sectarismo, es decir, la simplificación fomenta el creer que somos un gueto o una secta y que excluye a los demás, y la ignorancia, porque la simplificación ignora la complejidad y la incertidumbre de nuestra realidad. Creo que es el momento de informarse más sobre la situación y evitar caer en posiciones simplistas que solo demuestran ignorancia y en algunos casos mucha maldad. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Siguen los ataques. Esta mañana bombardearon Beirut, 200 objetivos allí con 31 muertos. En Gaza también hubo bombardeos esta madrugada, 70 muertos durante ataques aéreos. En este momento el ejército israelí evalúa 3 opciones para responder a los ataques de esta semana de Irán. 1, atacar instalaciones nucleares, que sería la opción más grave, prendería por supuesto una guerra mundial, opción a la que se opone el presidente Biden desde Washington. 2, segunda opción, atacar instalaciones petroleras, que significaría que Irán dejaría de producir más de 3 millones de barriles de petróleo diariamente. Irán produce 4 veces lo de Colombia.
tiene en su haber la producción casi del mismo nivel de lo que... Ya son las 7 de la mañana, 34 minutos. Momento de hablar de deportes, momento de hablar de eliminatorias al Mundial. En algunas horas se conocerá la convocatoria de la selección Colombia para enfrentar a Bolivia y a Chile en la doble jornada del mes de octubre. Algo definido, Rafael Santos Borré no estará en la convocatoria. Definitivamente su lesión no da para que pueda contar el técnico Néstor Lorenzo con los servicios del delantero del Internacional de Porto Alegre. Y en esa baraja de alternativas, todo pinta para que sea Miguel Ángel Borja, el delantero de River Plate, quien llegue a ocupar su asiento. Insistimos, aún no es oficial el tema de Borja. Lo de Santos Borré desde Brasil, hay reportes claros a nivel médico. No está en condiciones, su lesión muscular no daba solo para un partido como planteaba su entrenador, sino que en realidad no le permite llegar a concentración con Colombia. Eso significa que para enfrentar a los bolivianos en el Alto, Colombia no tendrá a Santos Borré por lesión y no contará con John Hader Durán por acumulación de tarjetas amarillas. Recordemos que esa segunda sanción lo saca un partido, es decir, el jugador Durán sí estará en convocatoria, pero no hará parte del grupo viajero a territorio boliviano. Estará para enfrentar a Chile en Barranquilla el 15 de octubre. A propósito de John Hader Durán, es el delantero de moda en Inglaterra. Su gol le valió para la victoria al Aston Villa 1-0 frente al Bayern Múnich por Liga de Campeones. Indiscutible figura, un suplente de oro que llega para concretar y marcar. Puso a celebrar incluso al príncipe William en las tribunas del estadio de los Villanos. Y al final del juego, una charla que se ha hecho viral en el mundo. John Hader, Thierry Henry, Gallagher, bueno, la gente del fútbol y la expresión en un español bastante particular de algunos de los colegas. John, a Thierry le gustaría. Soy Thierry, enhorabuena. Mira, te quería pedir algo. Hace 2 años jugaba con el Chicago Fire y esta noche, haciendo el gol de la victoria, que dio esta, por supuesto, victoria contra el Bayern de Múnich. Entonces, ¿cómo te sientes? Hola, leyenda, ¿cómo estás? Bueno, muy contento por el triunfo, feliz de haber marcado un gol tan importante contra este grande equipo. Y bueno, sí, como recuerdas, hace 2 años estaba en el Chicago y creo que ahora feliz por el trabajo que se ha logrado y por estar aquí y poder convertir hoy. Can you translate for me, Thierry? John, te amo. John, te amo, dice Gallagher. Bueno, el diálogo con Thierry Henry, la manera como destacan hoy al delantero colombiano. Les decíamos de las sanciones entre Nacional Junior, el radar quedó claro y definido. Habrá apelación por parte de Atlético Nacional. 6 partidos sin público, multa millonaria de 26 millones de pesos. Eso sí, los 3 puntos al bolsillo del Junior de Barranquilla. Una acción que a todas vistas sorprende dentro del fallo final, ya que se presentaron los incidentes donde el generador del caos fue parte de los fanáticos o delincuentes del Junior que llegaron a las tribunas y por supuesto la reacción de también aquellos que estaban con puñales en la tribuna vistiendo la camiseta de Atlético Nacional. Veremos si la apelación y luego la reposición puede surtir algún efecto para los intereses del verde de Colombia. Y para el cierre, panorama de Copa Colombia, avanzó Independiente Medellín, ganó el Junior, pero en definición de cobros desde el punto penal, el poderoso se quedó con el tiquete. Pasó América en la llave frente a La Equidad, al igual que Jaguares frente a Envigado A, y Boyacá Chicó superó a Águilas Doradas. 7:38, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Para ser felices, necesitamos tener una mente fuerte. Eso implica estar constantemente revisando la calidad de nuestros pensamientos, la calidad del diálogo interior. Para ello, te propongo siempre vivir conectado con el presente. Tener claro que la mente no distingue entre realidad y ficción. Por eso hay que estar conectados con la realidad, con lo objetivo de la vida y soñar, siempre pensando en positivo, siempre creyendo que las cosas van a estar bien.
fortaleces tu mente cuando te llenas de optimismo, cuando eres capaz de creer que todo va a ser mejor, cuando la esperanza te empuja, cuando supones que la vida tiene el sentido que tú estás construyendo. Hoy, fortalece tu mente para que seas feliz. Ánimo, fuerza, tú sabes. Hay baja visibilidad en Bogotá por cuenta de la niebla, algún problema en el aeropuerto El Dorado, pero se está normalizando la operación en este momento. Juan Esteban Quintero. Néstor, buenos días. Pues a esta hora ya se empieza a disipar esa niebla que se presentó a altas horas de la madrugada aquí en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. En su momento la Aeronáutica Civil alcanzó a informar de que podrían presentarse algunas demoras en algunos vuelos que estaban llegando a la capital del país. Sin embargo, finalmente se pudo constatar que la neblina no afectó la operación. Sin embargo, sí retrasó un vuelo muy importante, que es el vuelo humanitario, que viene en este momento desde República Dominicana, trayendo a los colombianos que se encontraban en Beirut, en Líbano. Los 117 colombianos que estaban en medio de la guerra en Medio Oriente, Néstor. A esta hora se espera que el vuelo llegue aproximadamente en unos 40 minutos, 8:15 de la mañana, que va a tener la compañía también del canciller Luis Gilberto Murillo, que va a estar recibiendo a los connacionales. Vale, informa entonces en este momento la Aeronáutica Civil, desde las 7 pasadas de la mañana, se ha normalizado la operación en El Dorado, en el aeropuerto en Bogotá. 7:41 minutos. Señor alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, bienvenido, alcalde, ¿cómo va? Muy bien, muy buenos días, Néstor, a todo el equipo de Blue Radio y a los oyentes que nos acompañan. ¿Qué sabe, alcalde, del bloqueo que hay en la salida de Bogotá por Soacha? Nos afecta mucho, tenemos contacto permanente entre Transmilenio y la alcaldía de Soacha. Es un tema, al parecer, de una discusión de bares o alguna problemática de bares en Soacha que llevó a una población a manifestarse bloqueando el sistema, pero eso nos afecta. Hemos tenido que hacer esfuerzos de retornos operacionales. Son 200.000 usuarios que vienen de Soacha usualmente, y se afecta todo el sistema. Entonces, pues, un llamado a que no se convierta, digamos, esta práctica que busca generar, digamos, poner en la agenda una problemática como puede ser interna de Soacha, pues afecta a los millones de habitantes de Bogotá que utilizan el sistema de transporte de Bogotá. Bogotá tiene un sistema que mueve 4 millones de pasajeros al día, y todo eso se ve afectado por este tipo de situaciones. Muy bien. Alcalde, antes de hablarle del agua, quería preguntarle qué es lo que está pasando con los sindicatos. Los sindicatos, agremiaciones de trabajadores, que ahora se convirtieron en fachadas de rumbeaderos. Ayer hicieron un gran operativo y están en eso desde hace varios días. ¿Qué es lo que han descubierto? Bueno, mira, Néstor, yo me encontré con esto cuando llegué a la alcaldía, porque la verdad, el año pasado nunca se habló de la problemática de sindicatos como una figura que estuviera siendo utilizada precisamente para evadir el control que normalmente un establecimiento de comercio se le puede hacer. Entonces el sindicato, claro, como tiene un fuero especial, la policía no puede entrar normalmente a un sindicato. Entonces utilizan algunos actores esa figura del sindicato, se inscriben como sindicatos y operan las horas que quieran. Allí ocurren todo tipo de cosas, muchas veces temas de expendio de droga, menores de edad presentes. Tenemos calculados que en Bogotá hay cerca de 110 de esta figura. Este video que estamos viendo, alcalde, es un operativo es del operativo de ayer. Sí, es un operativo que se hizo ayer. Esto es por orden judicial. Es decir, no se puede entrar a hacer un control normal, toca ir ante un juez con elementos que le permitan decir que ahí puede haber eventualmente indicios de que haya presencia de expendio de drogas para poder hacer ese esfuerzo. Entonces, yo sí he hecho un llamado al Ministerio del Trabajo para que nos apoye, porque esto puede hacerse el control con el Ministerio de Trabajo o por orden judicial, como lo hicimos ayer. Pero, a ver, Felipe, quienes están conectados en el canal de YouTube ven en este momento las imágenes. Esto es un bar de... Sí, no es propiamente un sindicato, ¿no? Esto, Felipe, es un rumbeadero puro y duro. Se llamaba técnicamente como, alcalde. No, estos no tengo esos tres, pero digamos, legalmente son un sindicato, legalmente lo son, porque están inscritos en el Ministerio del Trabajo. Le como ponen sindicato de cualquier cosa. Y usted va, por ejemplo, en galerías, hay unos donde usted va en la 53 y ve un letrero muy pequeño que dice sindicato tal, pero arriba dice el nombre de lo que realmente es la discoteca o el bar. Entonces, eso es lo que están utilizando. En este caso, como ustedes ven, pues entramos ayer, que era un miércoles a las 5 de la tarde. Lo que necesitamos es que nos den autorización judicial para entrar un viernes a las 11 de la noche o a la 1 de la mañana. ¿Y qué es todo esto que encontraron? Encontraron droga, encontraron armas traumáticas, diferentes cosas, pero básicamente esto es un elemento representativo pequeño de lo que seguramente ocurre ahí prácticamente todas las semanas en horarios que son los comunes de la rumba
pesada, digámoslo así, sábado a las 4, 5, 6 de la mañana, yo hice en domingos a las 9 de la mañana. Ese billete, estos son sindicalistas que viven sabroso. Pues no son sindicalistas, yo creo que están utilizando la figura del sindicato para poder evadir los controles y tener una especie de zona de despeje en su establecimiento, de hacer lo que quieren. No podemos permitir que eso siga sucediendo, por eso le he hecho un llamado al Ministerio de Trabajo, lo seguiré haciendo y necesitamos la ayuda también de la Fiscalía para poder avanzar. ¿Pero qué puede hacer, alcalde, el Ministerio de Trabajo? Revisar y efectivamente decir, esto no es un sindicato, aquí no puede operar. Es que el que da, digamos, o el que registra al sindicato es el Ministerio de Trabajo. Allí está registrado este tipo de establecimientos, entonces no lo son. Y poder ejercer control, porque esto no lo pueden hacer. Ellos no pueden vender trago, no pueden vender nada de esas cosas, y lo hacen, digamos, y lo hacen como escudados en que no los podemos controlar. ¿Por qué? Porque son sindicatos. Esto era lo que antes hacían clubes sociales. Sí, antes lo hacían los clubes sociales. Inicialmente los clubes sociales eran simplemente para poder evadir la hora zanahoria. ¿Recuerda usted? Para poder seguir operando más allá de la hora zanahoria. Pero esto sí, hoy va mucho más allá de que simplemente puedan abrir más allá de la hora zanahoria. Es poder operar sin control y hacer todo tipo de actividades Alcalde, ilegales. ¿y quién les da ese aval? Echa la norma, echa la trampa. Echa la ley, ¿no? echa la trampa, y esto pues viene hace tiempos. ¿Quién le da la autorización a los supuestos sindicatos que son al ellos final se registran rumbeaderos? ante el Ministerio de Trabajo. Y el Ministerio de Trabajo tendría que hacer algún tipo de verificación para saber si son unos sindicatos reales. Sí, claro, tiene que hacer el control. Y eventualmente se pueden registrar bien como sindicatos de una empresa o algo así, puede pasar, pero después lo utilizan la figura que ya les otorgaron para hacer este tipo de actividades. Entonces el ministerio tiene que ejercer control para verificar que sí estén funcionando como sindicatos y no estén haciendo este tipo de cosas. Vale, las imágenes son muy buenas, digo muy buenas en el sentido de que son suficientemente ilustrativas de cómo terminan estando camuflados en la figura del sindicato y al final son un barcito de mala muerte, la verdad, ¿no? No son tan barcitos, son grandes, Néstor, son grandes. Pensé que me iba a corregir regados. en lo de mala muerte, son barzotes de mala muerte. Sí, son bares o discotecas grandes, digamos, hemos identificado unos que están en Chapinero, en la zona rosa, en Kennedy, en Ciudad Bolívar se pudo cerrar varios de ellos el primer semestre, el segundo semestre del año pasado, pero tenemos que seguir avanzando porque tenemos cerca de 110 y aquí operan todo tipo de actividades ilegales que nos impacta también la seguridad. Ok, ¿usted conoce este bar, Víctor Matorral, se llama este? No, pero le quería preguntar al alcalde, se ve como una pasarela y unas habitaciones, ¿es posible que haya prostíbulos funcionando como bajo esta figura de sindicatos? Sí, Víctor, debe estar funcionando, digamos, figuras como esa, y repito, ahí ocurren todo tipo de cosas en muchos de ellos y por eso es importantísimo. Pero como ustedes pueden ver en las imágenes, ¿qué tiene eso de un sindicato, de un centro para reunirse y defender los derechos de unos trabajadores? No tiene absolutamente nada que ver con eso, es un sitio para evadir el control de las autoridades. Un sindicato es una asociación de trabajadores. Exactamente. Esto que estamos viendo, alcalde, es una asociación para delinquir. Tal cual. Diferente, por supuesto. Muy bien. Sí, Néstor, permítame hacerle señora, una pregunta al alcalde sobre este tema, alcalde, porque para ingresar a este tipo de establecimientos se necesita pertenecer, a ser parte de esa agremiación. Y conozco de muy buena fuente, alcalde, que usted fue invitado. ¿Cómo es la historia de la invitación que le hicieron para ingresar a uno de estos clubes? A ver, la historia es la siguiente. No me va a decir que a usted lo invitaron a este bar. No, venga, le cuento, Néstor. Yo troto por la ciclovía los fines de semana, usualmente. Y varios días me he encontrado con sitios que están abiertos a las 7 de la mañana, 6:30 de la mañana, a todo taco, con la música a todo taco. Entonces yo le pido a la policía, llamo, ¿qué está pasando acá? No, es que es un sindicato, no podemos entrar, eso es un sindicato. Y oh sorpresa que en una ocasión, pues yo revisando el sitio por fuera, porque no podemos entrar, pues yo estaba con mi pinta de trote. Y el tipo que estaba en la entrada me hizo señas, venga, como entre. Como si supuestamente dicen que supuestamente es un sindicato para solamente sus afiliados. Pero eso lo que demuestra es que no, es realmente un establecimiento de comercio que busca tener clientes. Pero dan carnet de algo así a la entrada para fingir o nada, simplemente chao. Dan carnet, no, sin tilde en la E. Dan carne en esos sindicatos. Néstor, permítame que soy padre de familia. Si son niños, digamos, los que se encuentran allí, ¿no es más fácil el acceso de las autoridades para poder generar algún control? Cuando tengamos elementos de que hay menores, podemos entrar con la acción judicial, pero tenemos que tener ese elemento, digamos, esa información confirmada, ir ante un juez y entrar eventualmente con esa figura. Ayer entramos, la policía lo hizo con la fiscalía,
porque teníamos indicios de la presencia de expendio de droga y se identificó, obviamente limitado, pero repito, así ustedes esas imágenes que ven son de un miércoles a las 5 de la tarde. Eso es muy distinto un sábado a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, o inclusive un domingo. Estas imágenes son en horario familiar. Exacto. 7:49. Alcalde, ¿qué es lo que está pasando con el agua subterránea en Bogotá? Bueno, Néstor, dos cosas. Uno es, ustedes recuerdan que hace unos días surgió la pregunta de parte de algunos actores de si se podía buscar la posibilidad de complementar el abastecimiento de agua de Bogotá con aguas subterráneas. Sí. Porque hay unos estudios de la Universidad Nacional de hace unos años, está también la propuesta de la CAR de contemplar esa posibilidad. El Banco Mundial ha dicho que en otras ciudades del mundo se hace y que debe tenerse en el radar. Nosotros creemos que sí hay que explorarlo, pero no hay todavía indicios que nos permitan decir que eso es una fuente que nos va a permitir tener eventualmente un porcentaje significativo de agua. Todavía no tenemos esa fórmula. A ver, ahora, no es que el racionamiento de agua, la crisis de agua en Bogotá se va a arreglar con el agua subterránea. No. Ahora, primero, aprovecho su pregunta para decir una cosa, Néstor, y es que el presidente ha dicho que la alcaldía de Bogotá y yo como alcalde hemos pensado que el racionamiento va a resolver el problema de agua en Bogotá. Y no, evidentemente esa no es una solución de fondo, no lo es una medida coyuntural, momentánea, para enfrentar un problema que tenemos en este momento y que vamos a tener en los próximos meses. Pero la solución de fondo es otra. La solución de fondo es ver cómo traemos más agua del río Bogotá con una inversión mayor en la cuenca del río Bogotá, es explorar la posibilidad de otros embalses. Esa es la solución estructural, y también cómo aprovechamos aguas lluvias. Ahí un componente puede ser aguas subterráneas, pero todavía no tenemos elementos que nos permitan afirmar que va a ser, digamos, de manera significativa. Hoy, Néstor, se explota en Bogotá, y desde hace muchos años se viene haciendo, se capta, digámoslo así, agua subterránea. Agua subterránea. Eso es, esas concesiones. ¿Qué se usa para qué hoy en día el agua subterránea? Hoy en día en Bogotá hay 64 concesiones para captar agua subterránea. Se utiliza principalmente para actividades industriales, principalmente, también comerciales en algunos casos, y también domésticas. Esos son, digamos, las concesiones vigentes en Bogotá para poder captar agua subterránea. Oscilan entre 15.000 y 15.500 metros cúbicos de agua al día. ¿Eso cuánto es? El 1% de lo que traemos del sistema de embalses de Bogotá, el 1%. Ahora, esta es agua no tratada, es agua cruda, que requiere de tratamiento, no es potable, es agua, no ha pasado por el sistema del acueducto de Bogotá. Lo que realmente se consume, o lo que realmente sacan, no es los 15.000, sino menos de la mitad, 6.000 al día. Y eso, pues hay que decir, pues es histórico. Cada alcaldía ha otorgado unas concesiones. Desde hace más de 30 años tenemos registro. Se han otorgado concesiones. Cada alcaldía lo ha hecho. Ha venido en caída las concesiones que se otorgan. ¿Y esos concesionarios del agua pagan una plata por explorar esa agua? Exactamente. Hay una figura que se llama la tasa de uso de agua. Eso está definido por decretos del Ministerio de Ambiente y es lo que determina, según esa fórmula, cuánto se termina cobrando. Es muy poco, hay que decirlo. En el caso de Bogotá, por ejemplo, se cobra 28 pesos por metro cúbico de agua. Eso, repito, es agua no tratada, es agua no potable, que el que la saca tiene que 28 tratarla. Metros por metro cúbico. 28 pesos por metro cúbico. Sí, es muy poquito. Es muy poco. Es muy barato. Pero esa tarifa, ¿no la fija usted? No, la fija una fórmula que es la tasa de uso de agua. ¿Qué hace la alcaldía? ¿Da la concesión? Da la concesión, exactamente. Y si usted da la concesión, ¿por qué no pone la tarifa? No, porque la regulación nacional dice que hay una tarifa que se define. La tasa de uso de agua tiene un componente nacional, que es el principal, y un componente regional. Tiene dos componentes. El regional también lo establece la fórmula regulatoria, que dice usted tiene que calcular cuánta proyección de agua tiene, la escasez, las características del acuífero, etcétera, y con base en eso usted define el factor regional, pero el factor nacional lo define la nación. Bogotá tiene 3 acuíferos: el Somero, que es el más superficial, de ahí no se saca agua realmente para consumo; el Cuaternario, que es donde tiene la mayoría de concesiones hoy, prácticamente que todas, creo yo, están en el Cuaternario; y el Guadalupe, que es el más profundo. Eso hay que estudiar qué tanto podemos avanzar eventualmente en sacar más agua. Y los estudios que hay hoy, unos estudios que hicieron en la Universidad Nacional en el año 76,
podrían ser utilizados como insumos para evaluar si se podría hacer hoy? Tienen sus años, como usted lo menciona, tienen 40 y pico de años, ¿no? Entonces hay que analizar eventualmente y actualizar esos estudios, por eso con el Banco Mundial estamos hablando y con la CAR de hacer estudios nuevos de qué se podría hacer ahí, si realmente puede ser una fuente para eso. Pero volviendo a la pregunta... A la tasa por captación. Sí, la tasa de uso de agua se llama, esa figura, digamos, que define cuánto se termina cobrando, es una figura que define el Ministerio de Ambiente. Esa figura viene además de 2 decretos, un decreto que fue del 2015, si no estoy mal, que definió la figura de la tasa de uso de agua, y uno del 2017 que cambió, digamos, el coeficiente que define la nación, hizo que cayera mucho. Para que ustedes sepan, tengan una idea, en Bogotá, antes de ese cambio, el 2017, se recaudaban más o menos unos 880 millones de pesos al año. Después de esa figura, eso bajó a 20 y pico millones de pesos al año. Nada. No, pues drástico. Entonces, sobre esa base... Esto sería clave, por ejemplo, para pensar a futuro en la posibilidad del uso del agua subterránea como solución a los líos que tenemos hoy frente al agua en Bogotá. Pero, Ricardo, no podemos todavía decir que sea una fórmula. Hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo para saber si realmente podemos utilizar esa fuente y hasta qué, digamos, porcentaje podríamos reemplazar lo que hoy tenemos de embalses para hacerlo con esa fuente. ¿Y cuánto costaría, por ejemplo, producir o construir las fábricas o las plantas potabilizadoras? No, es que exactamente, eso habría que calcular cuánto, dónde, en qué zonas de Bogotá y cuánto costaría, porque hoy no existen. Hoy es agua que captan los privados autorizados y que pagan la tarifa, digamos, definida por la regulación nacional, la tienen que tratar ellos, ¿no? Ellos la tratan. Pero la concesión es para ellos, la usan ellos, la explotan ellos. Exactamente, la explotan ellos. No es agua para bien común. No es agua para bien común. Ahora, una cosa importante aquí es que nosotros ya ayer le pedimos al Ministerio de Ambiente revisar esa fórmula, porque sí nos parece que debe revisarse a la luz de lo que ha ocurrido, a la luz del agua que la sacan. tarifa. Sí, la fórmula que define cuánto se cobra. La fórmula debería revisar al Ministerio. Le pedimos al Ministerio ayer, la Secretaría de Ambiente le envió una comunicación al Ministerio de Ambiente para que demos la discusión de cómo revisar esa tarifa para poder pagar eventualmente o cobrar lo que debería cobrarse. Eso es básicamente un poco con el tema de la discusión. Ahora, hay que decir una cosa, Néstor. Es agua que ellos sacan de allí, es agua que no sacan del sistema del acueducto, ¿me explico? O sea, esas aguas industriales, pues las sacan de allí, no las sacan del sistema Chingaza, del sistema del agregado norte, del agregado sur, que es el que nosotros tenemos. No se la están quitando a Bogotá, quiere decir eso. No, digamos, sí la sacan en Bogotá de los pozos, digamos, que tienen profundos, pero no se la están quitando al sistema, esa agua, por lo menos. Pero, ¿por qué, alcalde, tengo la sensación de que le están relacionando lo de Coca-Cola con lo del agua subterránea, adjudicándole la responsabilidad a usted? Pues básicamente tenemos una discusión, una problemática de agua hoy en el país y en Bogotá. Nosotros estamos tomando medidas y quieren generar el ambiente de que nosotros supuestamente estamos favoreciendo unos actores y afectando el bien común, y no tiene ningún sustento eso. Primero, porque lo que tenía que ver con La Calera no tiene nada que ver con Bogotá, nosotros no definimos esa concesión. Y segundo, porque lo que pasa en Bogotá no es de este gobierno. Esa captación de aguas profundas no las definió este gobierno, vienen de atrás, todos los gobiernos han concesionado eso. Por ejemplo, el gobierno Petro concesionó más de 6 millones, por ejemplo, de metros cúbicos de agua para el año 2000, pues en promedio por año en su gobierno. El gobierno de Peñalosa también lo hizo, el gobierno de Claudia López también lo hizo. Nosotros hemos otorgado solamente una concesión nueva. ¿De 64? Okay. Solamente una, y es para captar unas aguas que están en el nivel freático que afectan los parqueaderos de un centro comercial, básicamente. Entonces lo afectan, llegan ahí. ¿Qué centro comercial? Centro Comercial Palatino. Básicamente ahí a los parqueaderos. Es que eso es 130 y pico con séptima. 140 con séptima. Ese corredor oriental de Bogotá sobre la séptima, eso está lleno de nacederos y de pozos de agua. Parqueaderos subterráneos, ahí les entraba mucha agua, entonces lo que pidieron fue una concesión para poder captar esa agua y manejarla, básicamente, y es un manejo, también un control. Es la única que hemos otorgado nosotros, y obviamente pues las tarifas o lo que se cobra es lo que está regulado por el orden nacional, y nosotros sí pedimos, y aprovecho sus micrófonos para ratificar la petición que le hicimos ayer al Ministerio de Ambiente, y es que se dé una discusión sobre esa fórmula que define cuánto se cobra para que cobremos eventualmente más.
Sí, pero alcalde, ¿solamente sobre la tarifa o sobre el máximo uso que puede dársele precisamente a esas concesiones? No sé si eso se mide en milímetros por día, y además también sobre el plazo en los que se renuevan las mismas. Por ejemplo, tengo entendido que en algunas se tiene que renovar cada 10 años esa concesión. ¿Cómo exactamente ustedes están pensando, y si únicamente se van a limitar a la parte económica, es decir, trabajar la fórmula que hay sobre la tarifa? Ahora, Paula, esa fórmula, digamos, tiene en cuenta dos cosas. La tarifa también tiene en cuenta, el coeficiente que determina el factor regional, debe tener en cuenta, por orden de la regulación nacional, las condiciones del suelo, digamos, cómo está el suelo, el nivel de recarga, las diferentes cosas que pueden llevar a que uno diga si se puede explotar o no se puede explotar, o se puede explotar poco, básicamente. Entonces, esa discusión, dada su pregunta, creo que sí hay que darla también en cuándo o qué condiciones nos deberían llevar a otorgar o no una concesión de captación de agua subterránea. Y esa es la primera pregunta. Y la segunda es el tiempo de las concesiones. Pues la normatividad habla de 20 años. En Bogotá es mucho menor. Se revisan, creo que entre cada 5 y 7 años se revisan las concesiones para ver si se renuevan o no. También, teniendo en cuenta que hay un plazo de 20 años que permite la regulación, vale la pena pensar en reducir ese plazo a la luz de la situación de agua que tenemos, no en Bogotá, en el país y en el mundo, por cuenta del cambio climático. Pero, alcalde, no es que el agua subterránea nos va a salvar del racionamiento. Todavía no, del racionamiento no, porque ni de estamos la crisis hablando de agua, de los próximos meses. Sí. El racionamiento es para los próximos meses. De la crisis de agua, en el largo plazo puede ser una fuente, parte de la solución. No creo que sea la solución, pero hay que estudiar el impacto que eso tendría, la capacidad. Repito, hoy se está sacando 6.000 metros cúbicos de agua al día de estos... dice usted el 1%, o eso menos es el 0,46% de lo que consume Bogotá hoy. Entonces es poco. Habría que evaluar qué tanto se pudiera subir eso y qué costos tendría también el tratamiento de estas aguas. Pero ¿qué hemos hecho, Néstor, para resolver en el fondo también esta problemática? Y lo hemos empezado a hacer desde principios de año. Es que nosotros hemos agilizado la optimización de la planta de Tibitoc, y gracias a eso hoy ya no traemos el 70% del agua de Chingaza, sino el 50%, y ya no traemos el 25% del agua de Tibitoc, sino el 45%. Eso nos ha llevado a reducir la presión sobre Chingaza, que es el sistema que tiene un problema grave. Le cambio el tema, pero seguimos hablando de servicios públicos, alcalde, porque el presidente Petro ha estado en medio de una polémica también con usted sobre el futuro de la sostenibilidad energética para Bogotá. Ahí no es tan cambio de tema, Ricardo. No, es pasar de la crisis de agua a la luz.